buenas tardes, espero que estén muy bien. Aquí War Camilo en una entrega más del podcast de la música electrónica, el podcast que está contando la historia de los diferentes actores de nuestra industria. Es un placer para nosotros el día de hoy presentar a uno de los pioneros de nuestra industria, una persona que ha trabajado por la cultura, por la música, por los mismos DJs, entre otros. Vamos a darle un fuerte aplauso a Carlos Gómez. Carlos. Camilo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente de Fuera del Track. ¿Cómo va todo? Súper, hermano, feliz de tenerte aquí. Detrás de cámara estamos hablando bastante, que yo dije, no, hay que empezar a hablar ya para que la gente se dé cuenta los temas tan interesantes que estamos hablando acá. ¿Cómo has estado, bro? Muy bien, trabajando muy fuerte en este momento, como siempre, con la música y como nuestra bandera, como nuestro mayor objetivo, dándole fuerte a todo esto que tiene que ver con la cultura y con la profesionalización del sector musical. Excelente, bro. Bro, 5 años trabajando precisamente por la profesionalización de nuestra industria y su cultura a través de Medellín Music Week. Cuéntanos qué es eso, y qué hay para este año. Perfecto, mira, Medellín Music Week es un mercado cultural y musical que surge en el 2019 después de bastantes años de estar trabajando con la música, entendiendo de primera mano las necesidades del sector y también la oportunidad que existía en nuestra ciudad de crear una plataforma que permitiera conectar, formar y profesionalizar el sector musical. Entonces, ha sido una apuesta bien grande donde tratamos de compartir espacios de formación, de conexión con ruedas de negocios, campamentos de producción, tenemos conciertos en diferentes partes de la ciudad, eventos que llegan a los barrios y una cantidad de actividades donde la música es protagonista y se muestra como una herramienta de transformación social. Qué duro, o sea, yo que he participado pues dentro de la industria he visto que precisamente trabajan mucho como por tratar de formalizar y volver a Colombia una industria más competitiva musicalmente hablando. Así es. Pero ya llevas 5 años, 6 años en eso. Ajá. Pero ¿cómo llegas allá? O sea, ¿cómo te metes en el cuento de la música electrónica y ahora de la música en general? ¿Cómo se da eso? Bueno, esto es un paseo bastante largo. Okay. Empieza cuando tengo 17 años, empiezo a hacer eventos por mi casa. Alquilo sitios así tipo salones sociales y esto y empiezo a montar eventos. Luego, desde esa época ya estaba muy interesado en el mundo de la radio y logro entrar a la X en diciembre del 99. Ahí trabajo durante 3 años como locutor y como productor de un programa que se llamaba El Chat de la X, y esto pues me permite empezarme a conectar muy fuerte con la música electrónica. Yo inicialmente venía de otros géneros musicales, pues ¿cuáles? El rock, la salsa, el rap, la música electrónica, pero más alternativa, porque en esa época pues disfrutábamos en espacios como el PAF, como Bisagra, lugares que ya te mostraban música electrónica, y ya luego pues de eso llegar a la X se empieza a abrir el panorama diferente. Entonces ya encuentras otros clubes como Vinilo, como Sessions, que eran esos primeros clubes en la ciudad con los cuales ya puedes descubrir ese gran mundo de la música electrónica y empezar a trabajar ahí y a hacer cosas muy interesantes. Entonces, de la X paso a una empresa que se llama Elite Entertainment de Bogotá, con la cual trabajé también aproximadamente 3 años, y con ellos se hicieron unos eventos ya muy fuertes. Yo estudié producción de televisión, pero con la X y con esta empresa empiezo a entender la producción de eventos ya no de una manera informal como cuando estaba empezando, pero sino ya total, haciendo... y listo, ¿no? Sí, con una miniteca, ¿sí o no? En ese momento empezamos a hacer
eventos con Kevin Saunderson, con Cassius, Armand Van Helden, o sea, era total, en ese momento era lo más fuerte desde el techno hasta el house. Y esto pues permite entender ya el mundo de la producción de los eventos y la música electrónica desde otro panorama. Genial. Estamos hablando sobre E-Label Music, que de pronto fue como uno de los primeros cimientos que empezaste a hacer. Contanos un poquito más sobre qué significaba eso y qué pasó con eso realmente. Bueno, mira, después de trabajar con Elite, entré a trabajar a una empresa que se llamaba Top Control, que ya era netamente de eventos. Ahí ya me especializo como productor senior y eso me da la oportunidad de entrar a trabajar al Instituto Metropolitano de Educación como profesor para artistas en una técnica de producción de eventos y de gestión artística. Entonces tuve que estudiar mucho porque era mi primera experiencia como docente, entender cómo funcionaba pues, la pedagogía. total. Y bueno, en ese momento tenía personas que a mi alrededor ya estaban trabajando en esa parte pedagógica en UPB y en diferentes universidades de la ciudad y me ayudaron a montar esas primeras clases. Ahí estoy trabajando con varios artistas de la mano, pues ellos en sus primeros pinitos como estudiantes. ¿Quiénes están ahí, por ejemplo? Por ejemplo, de ahí salió Afaz Natural, que es un artista muy fuerte actualmente. Bueno, y varios, me acuerdo por ejemplo que tenía al que es el productor de Alcolíricos. Duro. También habían varios artistas que estaban ahí en formación. En ese momento les estoy hablando que necesitan formalizarse, que existen agencias que respaldan el trabajo de los artistas, pero eso era lo que existía afuera, no había eso acá en la ciudad. Entonces, en ese proceso descubro que hay una gran oportunidad de crear una agencia de música electrónica en el país. Se crea la primera, que es E-Label Music, y ahí pues como venía de trabajar ya con la X y con estos eventos grandes, pues fue bastante fácil poder contar con artistas que eran los más representativos de la ciudad en ese momento, que eran Mario Ochoa, Fist y El Tuzo. ¿Sí o no? Referentes. Sí, ya luego entonces empieza a abrirse la agencia poco a poco, llegan artistas como el caso de Coma, que es uno de los artistas más importantes de Colombia. Ajá. Creo que es difícil decir que es el más importante, pero sí es en este momento uno de los referentes que las personas que les guste la música electrónica lo deben tener en el foco, porque es de esas personas que están representando a Colombia a un nivel increíble. Él presenta una audición de 2 días donde tocan casi 40 DJs y logramos al otro día como a las 4 de la tarde él se monta a tocar y la diferencia era increíble. Entonces empezamos, la agencia firma el contrato con él y empezamos a trabajar, empezamos a ubicarlo con artistas muy grandes. En ese momento Medellín, el trance era un género mucho más fuerte que lo que es actualmente aquí en el país. Ahora pues el techno tiene la delantera, pero en ese momento estaban viniendo todos los artistas fuertes de trance. Estaban Tiesto, Armin, Markus Schulz, Ferry Corsten, ajá. Y pues como estábamos trabajando a la par con también discotecas muy importantes de la ciudad y con los eventos, logramos meter a este artista que tocara con todos estos DJs del top 10 mundial, y esto hizo que él rápidamente, pues por su gran talento y por su producción, fuera sellado por Markus Schulz y pasara de E-Label Music ya a una agencia internacional. Entonces, pues luego ya de Coma tuvimos artistas muy grandes ya de la era del techno, porque uno ya venía viendo cuál era, claro, y estando a la par de la tendencia de lo que pasaba con la música en el país, ¿cierto? Entonces nos adelantamos y empezamos a trabajar con artistas como Tacoman, por ejemplo. Yo trabajé con Tacoman antes de que fuera Tacoman, él se llamaba Andrea Sáenz. Andrea Sáenz. Sí, y un dúo que tenía que se llamaba The Others.
y ellos tocaban música trance. Y ya él luego pues hace un cambio bastante grande y ya junto a José M montan José M y Tacoman. Entonces en ese momento existía un colectivo que se llamaba El Cartel. Con ellos empecé a trabajar muy fuerte, Figueroa, Bando, José M, Tacoman. Sí, con E-Label Music manejábamos toda la parte de management y también parte de booking. Entonces era la construcción de sus carreras como tal, el posicionamiento del artista. Eso pues fue muy gratificante porque por medio de E-Label Music logramos llegar a los mercados culturales internacionales, llevábamos artistas al Miami Music Week, al ADE, tuvimos intervenciones en Ibiza, en Ámsterdam, en Barcelona, en Madrid, en muchos lados, y poco a poco pues estos artistas se fueron posicionando hasta lo que hoy en día son. Muchos de ellos son los residentes de los principales clubes de la ciudad, o el caso de Coma, que ya está a un nivel internacional, o sea, State of Trance, Tomorrowland, todo este tipo hace ahorita 2 semanas estaba tocando en Fabric en Londres. Entonces bueno, ya son niveles muy altos, los cuales pues se dieron debido a todo ese esfuerzo de un grupo de personas que estábamos trabajando con ellos. Ahora pues ellos siguen incrementando, claro, y de otras maneras. Nosotros pues fuimos cogiendo otros enfoques más adelante, pero E-Label fue una gran experiencia, y por ahí llegamos a DJ Mag Latinoamérica. Ok, y entonces cuando dejas, no es que lo hayas dejado de lado, sino que se te abren unas puertas en DJ Mag, pero ¿qué es lo que empiezas a hacer ahí respecto de la industria que teníamos acá? Bueno, mira, todavía tenía E-Label Music, seguía trabajando con los artistas. Cada año teníamos unos procesos de trabajo muy fuertes donde visitábamos mercados, donde hacíamos eventos en la ciudad, donde trabajamos también mucha creación de contenidos. Y con E-Label se genera una franquicia para con DJ Max se genera una franquicia para Latinoamérica, la cual surge desde Argentina. Desde allá cogen la dirección de la revista, y para cada uno de los países de Latinoamérica se abre una oportunidad. Nosotros desde E-Label, ya con ese relacionamiento internacional que teníamos, pues nos acercamos fácilmente a la revista desde Inglaterra y logramos que tuviéramos la representación de la revista durante 5 años. Ahí lo que hicimos fue apoyar no solamente el proceso de los artistas que veníamos trabajando, sino de la escena en general, hablando de los eventos, hablando de los artistas, claro. Y teníamos una participación en la revista que salía de Latinoamérica desde Colombia, muy amplia, a nivel digital y también en la parte impresa. Genial. Nos estabas contando este tema de la realización de eventos. ¿Cómo se lidia, por ejemplo, para esa época, que sabemos que la electrónica en cierta medida se estigmatiza en algunas ocasiones? ¿Qué tan difícil o cómo era la situación de realizar eventos en Medellín? Ya que quizás la electrónica no era una de las principales fuentes como de fiesta y todas esas cosas, y más como por lo que se habla, que por las drogas, por esto, por lo otro. ¿Cómo se manejaba ese tema y cómo era la aceptación del público? Bueno, es que obviamente cuando inicia de una manera muy rústica, con eventos que se tenían que realizar afuera de la ciudad. La mayoría eran raves que se creaban por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia hicieron el Red Bull Rave, luego hicieron Mauro Picotto en La Rinconada, que era por allá en Girardota. Ese día, saliendo del evento, una persona en el carro se fue a un río. O sea, era muy complejo controlar en ese momento una cantidad de personas que tenían muchas ganas de rumbear y que la querían dar toda, pero que no tenían una conciencia del manejo de muchas cosas de una buena fiesta, ¿cierto? Entonces, pero era demasiado divertido. Las fiestas que habían aquí en ese momento, esos raves eran brutales. En el hipódromo, en Los Comuneros, por ejemplo, la primera vez que vi a Richie Houghton fue impresionante. En ese momento era Plastic Man, y
y venían DJs muy tesos, entonces se creó una escena fuerte, había un público que ya estaba fidelizado. Nosotros desde la emisora habíamos hecho ya un proceso también muy fuerte donde habíamos llegado a los colegios, a las universidades, estábamos trabajando con la gente joven y en el 2004 me acerco por primera vez al gobierno para solicitar un apoyo con el cual pudiera hacer un evento de entrada libre para la comunidad electrónica. Entonces recuerdo que fue un apoyo como de 13 millones de pesos que logramos y ahí hicimos un evento para 5.000 personas en el pueblito Paisa. Y es muy teso porque desde ese primer evento que yo hago gratis, el comportamiento de la gente siempre ha sido ejemplar. O sea, nunca ha habido ningún inconveniente en ese tipo de eventos con esa mala información o ese tabú que se manejaba. Exactamente. Entonces, era muy teso porque tenerte que sentar en una mesa de seguridad donde está el director de la policía, el tránsito, sí, representante de la alcaldía, bomberos, gobierno, bomberos, o sea, una cantidad de personas que realmente no estaban muy familiarizadas con la música electrónica y que realmente la veían con otros ojos, sentarse con ellos, explicarle que esto es un movimiento cultural que ya en los años 60, 70 era fuerte en Europa, que existían, que el evento más grande del mundo en ese momento, que era el Love Parade, se hacía en Alemania, era música electrónica y reunía a más de 1 millón de personas y todo el mundo en amor y paz y tranquilidad y que se podían hacer muchas cosas de ciudad. Todo eso para nosotros era muy fácil entenderlo, pero para explicarlo y para que lo aceptaran, pues eran procesos en los cuales fueron confiando poco a poco. Ya luego, después de ese primer evento, durante 3 años hice uno que se llamó Elisa Soundgarden, que se hacía en la Feria de las Flores. Fue el primer evento de música electrónica en Feria de Flores. Llegamos a tener hasta 18.000 personas en el público. ¿Y eso fue en dónde? Ese lo hacíamos en la Plaza Gardela y en el aeropuerto Olaya Herrera. Y la gente se salía hasta la Terminal del Sur. O sea, era muy grande el evento. Pero ¿sabes qué era lo más raro? Era que cuando se terminaba la Feria de las Flores, normalmente hacen un comité donde hacen una evaluación de todos los eventos y el comportamiento de las personas, y nuestro evento quedaba como el evento con mejor comportamiento de toda la Feria de las Flores, porque es que la mayoría son con licor, con una cantidad de cosas que los hace puñalada bailable, mientras que este era pues un poco más de personas que querían era disfrutar la música y vivir en paz, ¿sí o no? Ajá. Mal vibes, esas cosas, ¿cierto? Claro, claro. Pero ahí ya era impresionante lo que logramos porque justamente en ese momento ya teníamos una persona que trabajaba en el Dagret y esa persona nos conseguía un carro de bomberos, por ejemplo, ¿sabes qué? En el Parque de los Pies Descalzos ahí hay como una cascada, sí, con arena artificial al frente. Ahí pusimos un carro de bomberos con un brazo que llegaba a la mitad de la cascada y el DJ quedaba así como volando con la cascada atrás y tocaba para todas las personas ahí. Por ejemplo, ese lugar que queda en toda la 30 con la Avenida del Poblado, que antes era la piscina de los indigentes, ¿cierto? Sí. Eso tiene una manga muy bonita, con un jardín muy bonito ahí. Ese lugar, por ejemplo, lo prestaron una vez para que hiciéramos un evento de música electrónica. O sea, con esto empezamos a llegar con la música a puntos de la ciudad que no estaban antes en el foco de nadie. Y eso fue porque contábamos con esas ayudas o esas personas que ya venían interesadas en la música electrónica y que tenían cargos públicos, y desde ese momento teníamos muy claro cómo teníamos que ir acercándonos poco a poco a la institucionalidad, a la formalización, a hacer un género musical respetable como lo son muchos géneros en la ciudad, donde existen muchas personas que viven de esto, que trabajan todo el tiempo haciendo su mejor esfuerzo para hacer algo profesional, y que pues realmente de esto mucha gente vive y tiene muchos sueños. Entonces pues ahí poco a poco nos fuimos acercando a todo eso y ellos fueron entendiendo lo que estábamos haciendo. Hablando de todo esto y de la formalización, ¿cuán importante crees que es la formalización en esa época y hoy en día? ¿Y cómo ves como su evolución?
Bueno, mira, ha sido, yo creo que a todos los géneros musicales que empiezan como fenómenos desde los barrios populares. Puede ser. Lo que pasa es que son fenómenos que se dan y la ha pasado ahora a muchos, pues desde el punk, por ejemplo, al mismo reggaetón hoy en día les ha pasado que empiezan en los barrios y ya luego se extienden por toda la ciudad. Con la música electrónica ha sido un fenómeno muy teso porque es que la música electrónica cobija a toda a toda la sociedad. Entonces, mira que ha llegado al punto que se dio un fenómeno muy teso en Colombia con el tema de la guaracha, que es un... Eso se fue viral. Claro, y eso es algo que realmente tanto como el reggaetón como la guaracha es un reflejo de la sociedad, de lo que está pasando, de lo que la gente está pensando. Es complejo porque si uno lo mira desde el lado artístico, desde sus inicios, es difícil encontrarle ese lado artístico profundo. Ves más el entretenimiento. No, tranquilo. Sino que luego cada una de esas, de todos esos géneros van evolucionando y se van volviendo cosas de verdad muy tesas. O sea, si ya ves en esos dos géneros, por ejemplo, la cantidad de personas que hay trabajando con conocimientos musicales avanzados es increíble, que han hecho que vayan evolucionando y que se vayan tomando los mercados globales. Entonces, todo. Ajá. Entonces lo mismo pasó acá con la música electrónica, muchos pelados de Bello, de diferentes barrios, de Buenos Aires, de Belén, de todo esto, de Itagüí, ajá, fueron metiéndose con la música electrónica. Cuando menos pensamos, ya estas personas realmente habían avanzado en su producción, ya estaban con sellos internacionales fuertes, ya estaban charteados por artistas muy grandes a nivel internacional, y se fue también, de cierta manera, formalizando el sector tanto desde los artistas, los promotores, porque los eventos fueron mejorando. Hoy en día vemos eventos como Rituales, como el Freedom, como el Baum, que ya están al nivel de cualquier festival del mundo, ¿cierto? Entonces, le pasó tanto a los artistas, a los productores, a los empresarios, a los promotores, como al público. El público también tuvo la oportunidad de viajar, de entender cómo era el comportamiento de un raver en otras partes del mundo, y todo eso se fue impregnando aquí en la ciudad, y hoy en día pues podemos hacer eventos como el Citizen Festival, que son para 8,000 personas y son de entrada libre. Tú no ves un problema, la gente no pelea, recogen las basuras. O sea, ya es un nivel de conciencia muy fuerte. Entonces creo que son procesos que se van dando poco a poco, y las personas que hacen parte de eso también van cogiendo más conciencia. Y ahora pues nosotros, los que fuimos como esas primeras generaciones que existieron en la música electrónica, estamos ahora pensando en cosas que cada vez van en búsqueda de entregarle más oportunidades y más herramientas a las nuevas generaciones para que lo hagan bien y no tengan que hacer la prueba y error que nos tocó a nosotros, sino que hay que recortar esas distancias para que ya sea de más calidad y podamos tener una escena que permita el turismo internacional, que permita pues seguir creciendo, porque te digo una cosa, Medellín en este momento es catalogada como una de las capitales de la música electrónica a nivel mundial. Gente en Berlín, gente del underground, de muchos sectores de la música electrónica hablan de Medellín como un lugar importante por el cual tienen que pasar. Una parada obligada. Así es. Ok, bro, y entonces nos estabas contando que empezaste con los eventos, empezaste a trabajar con el Estado, entonces ¿cómo empiezas a dar el paso también a eventos internacionales y empezar a buquear artistas nacionales como en festivales internacionales? Nos contabas que fuiste a Ibiza, hay una anécdota bien curiosa por ahí que alquilaste una finca, ¿ves? Una finca, una villa. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo llegas hasta Ibiza y a las discotecas como
que en cierta medida han sido referentes mundiales para la música electrónica? Sabes que los artistas como tal, todo eso fue un trabajo donde las dos partes hacían que se generaran este tipo de oportunidades. Uno como agencia entregándoles todas las herramientas para que su carrera se viera más profesional, y ellos por medio de su talento y de su producción llegaban con la música afuera mucho más rápido que nuestro mensaje. Entonces varios de los DJs que ya estaban dentro de la agencia pues ya habían tenido la oportunidad de estar tocando afuera, ya tenían contactos, y como estábamos desde la gestión muy fuerte, logramos que desde la empresa privada empezara a llegar inversión para todo lo que estamos haciendo con eLabel Music. Entonces ahí, pues en el 2012 llevamos 11 artistas al Miami Music Week, luego llevé 7 al Amsterdam Dance Event, luego en Ibiza llevé otros 6 artistas, y ahí fue que alquilamos esta villa durante 8 días y fue como el sueño cumplido para uno como raver, porque claro, o sea, uno, sí, obvio. Uno viene, y yo creo que esto nos pasa a todos y te pasó a vos, uno se mete en esto porque la fiesta, lo que se siente en un rave es algo único y se engancha uno de tal manera que vos querés aportarle a esto y crecer, y empezás a ver esos referentes a nivel mundial, como lo que te decía ahorita, pues qué rico ir a un Love Parade, ahora sería un Street Parade en Alemania también, o esos eventos icónicos que uno soñaba con estar, o esos lugares que ya habían permitido que avanzara mucho el género musical, pues ya con los DJs, con su música ya logramos en el 2014, por medio de Sebastián Leder, que es un artista colombiano que vivió muchos años en Madrid. Ya él tenía una residencia en Ibiza, y por medio de él logramos llegar allá, alquilar esa villa, montarle sonido a la villa durante 8 días y la volvimos una fiesta. Entonces teníamos barra, teníamos de todo, y teníamos PRs para las fiestas. Entonces esas personas se iban y sacaban la gente de los after para que se fueran para la villa, y así pudiéramos tener diferentes tipos de público para que conocieran los artistas ahí en un espacio más íntimo. Pero a la par estaban tocando en Privilege, que es la discoteca más grande del mundo en ese momento, estaban tocando en Pachá Barcelona, estaban tocando en Madrid, bueno, en varios lados, y fue una gran oportunidad para nosotros poder hacer eso. Desde eso pues se abrieron unas puertas muy interesantes, y también creo que desde mi parte ha sido un interés muy fuerte el vivir esas experiencias y quedarse uno en otros lados del mundo entendiendo cómo funcionan la escena ya mismo, para claro. de pronto como replicar las cosas buenas en nuestra escena. Bro, estábamos hablando, entonces en este momento cómo está la industria, ¿qué es lo que hace falta? Desde lo que yo veo, mucho conocimiento en cuanto al tema de regalías, la importancia de una sociedad de gestión colectiva para los productores, la importancia pues de conocer cómo se mueve el negocio. ¿Qué opinas vos? Yo creo que faltan muchas cosas. Realmente para nosotros ha sido muy de prueba y error crear esta escena electrónica en el país. Hay personas que ya van muy adelante, tienen cosas muy destacadas, pero yo hoy en día veo en los productores, en las personas que hacen la música, por ejemplo, el tema de lo que acabas de mencionar. No tienen claro cómo funcionan sus regalías, cómo trabajar con sociedades de gestión de derecho colectivo, cómo monetizar de otras maneras que no solamente sea de las presentaciones, porque es que ¿qué pasa? Con la música electrónica la mayoría de los productores hacen pistas que no son canciones que van a durar para toda la vida y se van a volver un hit, porque sí hay muchas, pero la mayoría de las canciones producidas son para generar momentos de baile en una fiesta, en un club, ¿cierto? Entonces, estas personas, no sé qué pasa,
que se quedan hasta ahí en esas producciones. Vos ves que en otros géneros musicales le trabajan a un videoclip, le trabajan a hacer colaboraciones con esa canción. A explorar de pronto otros sonidos. Otros sonidos. Sí hay en la escena local personas que producen y trabajan remix con otros productores internacionales y llegan a salir otras versiones de esas canciones, pero en general la mayoría de los artistas acá no están en una sociedad de gestión colectiva. La mayoría de los artistas acá no saben qué es sincronizar una canción con otras industrias. El cine, la televisión, los videojuegos, las marcas, utilizan la música para todo. Entonces, ¿por qué no estar ahí? ¿Por qué no tener una canción en la última película en Avatar? ¿Sí me entendés? ¿Por qué no? Entonces, en temas de sincronización, por ejemplo, es muy teso para un productor ya de muchos años no tener los recursos para hacer todo un plan de trabajo, porque sabes que si vas a hacer lanzamientos de canciones, si vas a hacer esos videos musicales, si vas a hacer toda una campaña de marketing y además de eso una gira de promoción, pues vas a necesitar unos recursos económicos para poder hacerlo. He visto ya y he estado trabajando en las otras industrias cómo otros productores de otros géneros musicales sobre su catálogo obtienen préstamos. ¿Sí me entiendes? Adelantos o préstamos que se apalancan con esto para poder invertir en su carrera y avanzar más. Entonces, esto tiene que ver con la formalización, de tener esos catálogos organizados, de saber cómo se hace para sincronizar con otras industrias, de cómo defender tus derechos como autor, como compositor, como intérprete. Entonces, muchos de ellos tocan en festivales importantes como los que hablamos ahorita, y estos festivales están pagando a esas sociedades de gestión de derecho colectivo unos derechos de reproducción de esa música en los eventos, por los cuales a los artistas que tocan ahí les debería llegar unas regalías. Entonces la mayoría no pasa ni el catálogo de canciones que va a tocar durante el evento, el repertorio de canciones que va a tocar durante el evento, ni tienen organizadas las cosas de manera que se vean como una empresa, que tú puedas llegar a hacer un préstamo. Me parece que es algo muy importante, porque es que siempre se busca apalancar por medio de patrocinadores o de inversionistas que vayan en un porcentaje de tu trabajo, pero también, como en muchas otras industrias, las personas logran levantar estos capitales por medio de préstamos con los cuales, ya que tienen un producto que saben que van a pegar y que va a generar un retorno, que se hizo un presupuesto con ese plan de trabajo. ¿Cuántos artistas acá hacen presupuestos? ¿Cuántos están organizados con Cámara de Comercio, tienen RUT? O sea, algunos para poder tocar en algunos festivales que les exigen que presenten un RUT, una cuenta de cobro y su documento, pero no tienen una cuenta del banco de su marca, de su empresa. Todo les llega a su cuenta personal o a la de la mamá. ¿Sí me entiendes? Esto acá va muy adelante, son muy tesos. Como te digo, hay personas que ya están trabajando con agencias internacionales que les permiten estar con sociedades de gestión de derecho colectivos internacionales, o les están ayudando a sincronizar con otras industrias, pero son muy pocos. Realmente, como industria acá, nos falta esa parte de formalizarnos, de profesionalizarnos. Otra cosa que veo que pues es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, y es cómo otras escenas a nivel mundial han logrado posicionarse de esa forma. Ejemplo, los italianos. Okay. Ibiza es una isla de España que durante muchos años pues los españoles eran los que tenían monopolio. No, pues sí, un monopolio de algunas familias, pero también una participación desde Inglaterra muy fuerte. Por ejemplo, Carl Cox viene de toda esa ola de personas que viajan de Inglaterra hacia Ibiza, pero hoy en día los que manejan la isla son italianos. ¿Por qué? Porque estas personas se validan, porque estas personas trabajan en colectivo y porque estas personas saben trabajar
en pro de ir en un crecimiento sin la necesidad de estar envidiando o peleando con el de al lado para poder salir, ni pensando que eres mejor que el otro y que por eso tienes más derecho. Entonces he visto muchos colectivos, no solamente italianos, también holandeses y de otros lados, donde veo artistas de diferentes géneros que se apoyan, pues de géneros dentro de la electrónica. Veo en Holanda cómo comparte un Joris Born, por ejemplo. No sé, si allá está Armin y está Joris Born, yo sé que ellos se respaldan como artistas de Holanda, ¿sí o no? Y eso pasa con los italianos. El caso, por ejemplo, de Musicon, que es una marca muy fuerte. Hace poco estuvo acá en la ciudad. El fenómeno de esta marca en otras partes del mundo es increíble. Es una iglesia, eso tiene unos feligreses que siguen esta fiesta, pero tremenda. ¿Y qué pasa? Hay unas personas que tienen el dinero para trabajar, hay unas personas que ya posicionaron su nombre y son headliner, y ya de ahí empiezan a coger a una cantidad de buenos talentos que hacen que la fiesta sea muy fuerte. Entonces queda una línea de tops de artistas con una persona que está representando, y de ahí ya viene una cantidad de productores y de nuevos DJs que están produciendo para ellos, porque es que el artista más grande no tiene ya el tiempo de estar sentado todo el tiempo en el estudio. Si mucho lo hará unas temporadas al año, pero hay muchas otras personas que están trabajando por esa línea que le pueden aportar para que crezca, para que siga, se actualice. Exacto, y siga teniendo muy buena música, pero a la par va arrastrando y va llevando de la mano a esos nuevos productores. Entonces, en esos colectivos uno puede ver cómo van creciendo y van saliendo nuevos productores y se mantienen, y son marcas que ya llevan muchos años. Entonces un drum coat, por ejemplo, de Adam Beyer, son cosas que ya llevan muchos años, que tienen festivales, que la tienen muy clara, tienen una fiesta que se hace y cogen una residencia en un club importante, ejemplo de Ibiza o en Estados Unidos, y trabajan en esa residencia, llevan a los artistas top para que respalden el cartel, pero están metiendo nuevos artistas, tienen radio shows. O sea, realmente trabajan muy bien todo. Hay una marca que a mí me encanta que se llama All Day I Dream, que es de Lee Barish. Esta es una marca que, si tú le haces un seguimiento de cómo trabaja, ves cómo artistas que ya llevan muchos años están ahí haciendo cosas muy tesas. El caso, por ejemplo, de Sebastián Leger, o ya artistas nuevos como Facundo Mor, toda esta nueva ola de ese deep techno, de ese techno melódico, cómo va cogiendo fuerza. Y tú ves ya las temporadas y las fiestas que ellos anuncian. Lo digo porque esta semana vi ya el anuncio de la temporada de verano de este año, y es increíble cómo tienen en Mykonos, en Nueva York, en Ibiza, en todos lados tienen ya su residencia con 4 o 5 fiestas en cada lado, en las cuales están esos tops, pero van ahí también los artistas nuevos. Ese radio show está súper posicionado. Entonces trabajan todo de una manera muy organizada, con marca, y validando a los que ya le abrieron paso a los otros. Y las personas que están ahí no se sienten amenazadas por los nuevos. Porque es que volvemos al caso de acortar las distancias. No podemos volver a vivir el proceso de prueba y error. O sea, ¿para qué vamos a hacer que las nuevas generaciones vuelvan a repetir los mismos errores de nosotros? No, lo ideal es poderles contar todo esto que tuvimos que vivir, cómo solucionamos las cosas, y cómo ellos ahora con esas herramientas se pueden enfrentar a nuevos retos. Entonces, creo que es un tema de ver cómo en otras partes del mundo y en otros géneros musicales funciona esa hermandad. Ejemplo, en el reggaetón, por ejemplo. Eso te iba a decir, el reggaetón. Sí, el reggaetón, ¿por qué lo metimos tan fuerte y se le dio la importancia que merece? En un momento, pues veníamos trabajando con la música electrónica y haciendo cosas muy buenas, pero lo que te decía ahorita, entendimos que eso era una punta de lanza, que aquí habían personas que estaban trabajando en
en equipo, que tenían esos colectivos y que ayudaron a apalancar a una gran cantidad de personas, de diferentes actores del sector. Entonces, no solamente salieron estos cantantes de reggaetón adelante, las productoras de video, mira cómo salieron adelante y cómo se posicionaron las productoras de videoclips de aquí de Medellín. Es todo ese ecosistema que Correcto. rodea a la escena. Managers, abogados, financieros, una cantidad de gente está trabajando ahí y ha ido creciendo muchísimo. Entonces es muy importante no mirar las cosas con ese odio, con ese radicalismo, con ese ego. La idea es entender qué les funciona, cómo hacen, cómo puedo aplicar eso a mi industria, entendiendo las diferencias, entendiendo que no hay que hacer lo mismo, pero que se pueden emular cosas para que pues esto también vaya avanzando y no nos quedemos en una escena que está llena de DJs que cobran 300, 400 mil pesos, porque es que es total y necesitamos muchos más DJs o sea, necesitamos DJs de Colombia que estén cobrando 50.000, 100.000 dólares, porque es que muchos de esos de Colombia son los que le hacen la música a los que están cobrando 50.000 y 100.000 afuera, que es que eso es lo teso, o sea, no es porque no haya la calidad, es un tema de conciencia, de ir adquiriendo esa conciencia. Entonces, por eso ahora, desde mi campo, que ha sido muy de generar esa industria, de trabajar con los artistas, en proporcionarles herramientas, pues llegó el punto en que también como persona debía crecer, debía entender, debía abrir la mente para aceptar lo que existía y cómo poderlo ir impregnando en las otras áreas de la música, y por eso pues esa apuesta ha sido a ir ya entendiendo la industria en general, de estar en ese proceso de aprendizaje, porque esto uno todos los días está aprendiendo, pero que es muy bacano poderlo compartir con personas que vienen ahí con esas ganas de hacer cosas grandes y que tienen el talento, pero necesitan es solamente quien los guíe. Ok, mi hermano, sabiendo pues de todo este tema que has aportado a la historia, a la industria, ¿qué proyectos personales vienen? ¿Qué proyectos personales hay? Clubes, pues, ¿qué hay? Bueno, mira, con esto se generó un proyecto muy grande que se llama Medellín Ciudad de Música. Este proyecto en este momento es avalado por el Ministerio de Cultura y por el decreto 697 de COCREA, el cual lo que busca es posicionar a Medellín como el epicentro de la música en Latinoamérica. Esto se está trabajando en varias líneas. Una parte va desde nuestra fundación, otra parte va desde la música.fm, que es una empresa que viene trabajando muy fuerte por esa profesionalización del sector, y con los cuales pues en este momento el área que nosotros manejamos desde la fundación para este gran proyecto de ciudad se divide en 3 puntos específicos. Medellín Music Week, que es el mercado musical que se hace una vez al año, que permite que lleguen personas de todas partes del mundo, que desde aquí se pueda presentar lo que se está haciendo, que se hace esa plataforma de lanzamiento y de conexión. Luego, pues tenemos muy claro que los talentos habitan los barrios de la ciudad, que desde ahí es donde salen todos los talentos, que ahí es donde están las personas necesitando esas oportunidades para poder mostrar todo lo que tienen. Entonces, este año logramos ya para la fundación la primera casa de un sistema de casas tipo coworking creativo que vamos a crear, que vamos a posicionar en la ciudad. La idea es que tengamos 21 casas en Medellín, cada una trabajando con la música y con las industrias creativas alrededor de esto, espacios donde la gente se pueda formar, donde pueda trabajar desde muy joven en sus proyectos, porque ya encontramos personas que a los 15, 16 años ya saben de fotografía, de video, de producción de música, de una cantidad de... Composición, claro, edición, diseño gráfico, un montón de cosas. exacto, pero tienen que esperar una experiencia laboral o haber estudiado una carrera para poder generar proyectos. Entonces, claro, lo que buscamos es que desde muy jóvenes puedan estar en estos coworking creativos,
con sus proyectos, compartiendo tiempo con otras personas con otras habilidades para trabajar cada uno en los proyectos de cada uno, respaldados por bancos del tiempo, respaldados por herramientas de estudios de producción audiovisual y con espacios de coworking donde esas personas puedan ir a crear. Entonces pensamos que es muy importante empezar desde el barrio, luego llevarlo a la ciudad por Medellín Music Week y de ahí al mundo por medio de una plataforma que estamos trabajando actualmente, la cual pensamos lanzar muy pronto, que sería lo que pasa con Medellín Music Week, pero durante todo el año, para que las personas estén conectadas, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel del mundo, porque pues la idea es trabajar muy fuerte con toda la comunidad latinoamericana, con la comunidad de habla hispana, pero pues esto es un modelo replicable que se espera llevar a todas partes del mundo, porque en todos lados hay ciudades que tienen barrios específicos donde hay talentos que necesitan este tipo de espacios, que se necesitan este tipo de mercados culturales para dinamizar todo lo que pasa durante el año y que necesitan herramientas digitales para estar conectados y para estar formándose. Entonces, en este momento, pues estamos trabajando muy duro en estas tres aristas, que serían los coworking creativos, la plataforma digital y Medellín Music Week. A la par, pues, tengo un sitio que se llama Cloud. Esto es un sitio que tengo con otros socios. Esto es un espacio de baile en la montaña, algo un poco diferente en la vía San Félix, a las afueras de la ciudad. Es un espacio para 120 personas que alquilamos más como espacio de eventos para que la gente allí realice sus fiestas privadas o eventos más íntimos. Y es un espacio que cuenta, normalmente llevamos chef, tiene espacios realmente diferentes en cuanto a lo que te encuentras en un baño, en una discoteca, la comodidad, que sea calidad de vida lo que estamos buscando en ese espacio. Ya lo tenemos desde el 2019 y actualmente funciona como centro de eventos en la montaña. Entonces, pues ahí se vienen haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, para este año, en septiembre, venimos con una parte de Medellín Music Week que para el próximo año, en marzo, vamos a dar un paso más fuerte para darle un crecimiento a todo este mercado cultural. Entonces, en este año nos vamos a concentrar en ciertas partes de Medellín Music Week para hacerlo en el mes de septiembre y ahí guardar toda la energía restante para que en el mes de marzo del 2024 ya este mercado pues alcance lo que hemos venido buscando durante estos 5 años de recorrido. Ok. Hermano, pues agradecerte por aceptar la invitación pues, a la entrevista, venir a contar tu historia personal y tu historia en la música electrónica y compartir pues tanto esa sabiduría, esa experiencia, esos errores que se cometieron con todos nuestros suscriptores y oyentes pues. Agradecerte también por el espacio que estás abriendo para las nuevas generaciones, buscando unión en la escena. Y para cerrar, te quería pedir un consejo para esas personas que de pronto quieran ingresar a la industria, desde cualquiera de los perfiles que hay: abogados, DJs, productores, gestores culturales, directores, personas que ayuden a cumplir sueños. ¿Cómo pueden entrar a esta industria y cuál es el consejo que le das a las personas? Mira, hay algo muy importante en lo que estamos enfocados en este momento y es generar en las personas un sentimiento de propia valía. Nosotros como colombianos tenemos que entender que estamos ubicados en uno de los países con mayor diversidad de personas de diferentes partes del mundo que llegaron aquí y han permitido generar una mezcla que en pocas partes del mundo se da, que tenemos más de 1000 ritmos, que esto aquí realmente nuestra historia no es que sea fuerte en este momento y que el reggaetón ya fue el que nos puso a nivel mundial en el foco, no, esto desde los años 30, ya cuando salió el tango,
de Argentina, fue a Medellín, se internacionaliza y llegas a Medellín, entonces Carlos Gardel muere acá, aquí se crean las primeras sociedades de gestión de derecho colectivo, los primeros sellos, discos fuentes, todo ese tipo de cosas son las que han hecho que en Medellín se produzca la música bailable, la salsa. Por ejemplo, tener a personas como Fruco, que ha hecho más de 8.000 canciones y que desarrolló la salsa aquí y parte de la cumbia y mucha de la música bailable, son cosas para sentirse orgulloso. Es muy importante conocer nuestro pasado. Para las nuevas generaciones no se queden solamente con lo que están escuchando ahora, con lo que está saliendo en este momento en Spotify. No, hay que conocer lo que tenemos de base en nuestra cultura colombiana. Aquí hay unas cosas increíbles y hay muchas cosas para sentirnos orgullosos. En la música electrónica puntualmente hay personas que vienen apostándole a esto desde Diego Cerrato y Hernán Acevedo hasta hoy, que ellos fueron los pioneros que le abrieron a todas estas personas que estamos trabajando en la música electrónica y que han creído por este sueño, que han tenido un recorrido muy relevante, que han organizado y han creado espacios que no se ven en otras partes del mundo. Aquí tuvimos clubes como Plataforma, por ejemplo, que todos los miércoles hacía que tuviera una fila que le daba la vuelta a la manzana, un miércoles con música electrónica a principios del año 2000, eso, ¿sí me entiendes? Era extraño y como Exacto, aquí ya ha habido una historia muy fuerte en muchos géneros, aquí tenemos cosas muy valiosas, entonces es importante conocer esas raíces porque eso también te va a permitir crear nuevas cosas, como lo que está haciendo un Killa Beatmaker actualmente, que son personas que están combinando la música electrónica con raíces colombianas, con raíces afros, con raíces andinas. Eso pues en este momento en Europa, en países nórdicos, cuando escuchan un DJ tocar esas cosas, es increíble la acogida que tiene y es porque son personas que se han tomado el tiempo de conocer de dónde venimos, cuáles son nuestras bases y eso nos permite darnos una proyección hacia dónde vamos. Entonces, sí, conozca lo que tiene en su país y quiéralo, reconózcalo, reconozca al de al lado, reconozca lo que hace la persona de al lado para que esa persona también lo reconozca a usted. Eso es vital. Muchachos, qué consejazo. Carlos, nuevamente agradecerte por el espacio, por la buena energía, por la buena disposición y por tu aporte a la industria. Mi gente, esto es Fuera del Track, el podcast de la música electrónica. Aquí van a aparecer las redes sociales, Medellín Music Week, Medellín Music Foundation, el director de Medellín Music Week, Carlos Gómez, y nuestras redes para que se suscriban. No olviden escucharnos en todas las plataformas de podcast. Somos uno de los podcasts que tiene video en Spotify, entonces los invitamos a que se suscriban y vamos a darle un fuerte aplauso a Carlos por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a toda la gente que está conectada a Fuera del Track y a todo el equipo de trabajo. De verdad, estos son los espacios que necesitamos para que esto siga creciendo. Gracias. Bien, gente,